Volumen 1. Día del juicio final. Capítulo 1. La cueva estaba oscura y húmeda, iluminada por la débil fluorescencia de las plantas. Las paredes de piedra estaban cubiertas con enredaderas que eran de un verde oscuro, morado oscuro o negro espeso, justo como grandes grupos de serpientes enredadas. Un insecto volador estaba escalando en ella. Tenía 6 fuertes alas y 3 piezas bucales. En el segundo siguiente, una enorme, morada e hinchada vid de rosa desde la maraña se alzó y se dividió como una boca. Cerró en el siguiente momento, tragando el insecto volador en su estómago. La vide se retorció lentamente y la parte hinchada fue gradualmente restaurada a su estado original. Había un sonido como un aleteo de alas en la cueva. Una gota de moco arrastró un filamento translúcido hacia abajo desde arriba de la cueva sobre el pegajoso musgo en el suelo. Se retorció ligeramente y el moco fue rápidamente absorbido, desapareciendo sobre el suelo. Había una esquina iluminada por la fluorescencia de un hongo verde. En la brecha entre la piedra y el suelo, agua blanca brotó como la marea del océano. Cubriendo una gran área era micelio blanco. Creció, esparciéndose y extendiéndose fuera en miles de millones de antenas, finalmente arrastrándose hacia el centro. Reuniéndose y alargándose hasta que se formó un cuerpo. Un pie pisó en el suave musgo, se hundió entre el musgo hasta que solamente un blanco tobillo era revelado. Anche miró a su tobillo. Esto era un miembro humano que soportaba el esqueleto, músculos y vasos sanguíneos. Las articulaciones se podían mover, pero no eran flexibles debido a las limitaciones del esqueleto. El estrato córneo formó las uñas de los dedos, liso, redondo y transparente. El producto final fue degradado y tomó la punta afilada de la garra de un animal. Levantó su pierna y dio un paso. El musgo que previamente había sido hundido por ser pisado, era húmedo y elástico. Se volvió a juntar nuevamente después de que lo dejó, como una lombriz erguida. En ese momento, él pisó sobre algo más bajo sus pies, el brazo de un esqueleto humano. En la oscuridad, Anche miró al esqueleto. Hongos y vides habían echado raíz profunda en los huesos. Las oscuras verdes vides estaban enredadas alrededor de los huesos de la cadera y pierna mientras brillantes y coloridos pequeños hongos crecieron en las costillas como flores florecientes. Florecientes hongos habían nacido de los huecos de sus ojos y escasos dientes. El verde fluorescente era como arena movediza, borroso en la nieva de la cueva. Anche lo miró por un largo tiempo. Finalmente, se inclinó y recogió una mochila hecha de piel de animal junto al esqueleto. El contenido dentro de la mochila no había sido afectado por la humedad. Había unas pocas piezas de ropa, comida humana y agua, así como un chip negro de la mitad de la medida de una palma con el número 32611705114 en él. 3 días antes, el esqueleto fue un ser humano vivo. 32611705114 La voz del joven hombre había sido ronca e intermitente, el verde fluorescente de la cueva brillaba sobre su cara. Mi número ID. Esta es mi tarjeta ID. ¿Puedo regresar a mi base humana con esto? Anche preguntó, ¿puedo ayudarte a regresar? El humano sonrió, los dedos de su mano derecha cayendo gentilmente sobre el costado de su cuerpo. El chip rodó de sus manos, ocultándose en el musgo. Se apoyó contra el muro de la montaña, levantó su cabeza y presionó su mano izquierda en su pecho. Había una enorme herida ahí. Grises espolones óseos perforaron su espalda y la piel alrededor estaba ulcerada. Algunas de ellas eran grises y la pulpa floculante cubría la superficie de los espolones óseos. Las otras partes eran verde oscuro y se movían de arriba a abajo con el ritmo de sus respiraciones. Jadeó unas cuantas veces antes de susurrar, no puedo regresar, pequeño hongo. Su playera estaba completamente manchada, su piel pálida, sus labios secos y su cuerpo temblaba irregularmente. Anche lo miró y no sabía qué decir. Él puede finalmente solo murmurar el nombre de ese joven humano. ¿Anche? Tú has casi aprendido completamente el lenguaje humano. El humano miró hacia abajo a su cuerpo. Adicional a la pus y sangre, había también blanco micelio en su cuerpo. Ello se había convertido en parte de su cuerpo. El micelio creció de manera sinuosa y se aferraba al torso y extremidades de Anche. El propósito del hongo era parar el sangrado de ese moribundo ser humano. Como sea, instintivamente, el micelio también absorbía y digería la sangre fresca. ¿Puedes aprender mucho alimentándote de mis genes? El índice de contaminación de este lugar es verdaderamente alto, el humano cuestionó. Fragmentos de conocimiento se desplegaban en la mente de Anche. Después de 5 segundos de conversación, él supo que el porcentaje de contaminación significaba la velocidad en la que los genes eran transformados. Ahora los genes fluían hacia Anche a través de la sangre humana. Quizá. Cuando muera, podrías comer todo mi cuerpo, y ganar muchas cosas. Anche miró hacia el techo de la cueva con sus labios aplanados. Parece que he hecho algo realmente significativo, aunque no sé si es bueno o malo para ti. Anche no habló. Su cuerpo entero se movió en dirección a Anche. Retuvo el hombro de Anche con su recién crecido brazo humano y un gran número de micelio vino y se amontonó junto a Anche, apoyando el desmoronado cuerpo de Anche. En el silencio de la cueva, había solamente el sonido del moribundo ser humano jadeando.
Después de un largo tiempo, Anche finalmente habló otra vez. Soy una persona cuya vida no tiene sentido. No tengo nada excepcional, entonces es normal para ellos dejarme detrás. De hecho, estoy muy feliz de no regresar a la base humana. Es lo mismo que en lo salvaje donde solo viven personas valiosas. He querido morir desde hace mucho tiempo, pero no tenía ninguna expectativa de conocerte, una criatura gentil, un pequeño hongo, antes de morir. Anche no tenía un claro sentido de esos términos, como valioso, como muerte. Se centró en el sustantivo otra vez, base humana. Se inclinó sobre el hombro de Anche y dijo, quiero ir a la base humana. Anche se sorprendió, ¿por qué? Anche levantó su brazo izquierdo con sus dedos colgando en el aire. Era como si intentara agarrar el aire, pero no hubiera nada que agarrar. Justo como su cuerpo. Su cuerpo estaba vacío. Un gran agujero había nacido en la parte más profunda de su cuerpo y no había forma de llenarlo. No había forma de curarlo. Había solamente un vacío sin fin y pánico que lo acechaba día a día. Organizó el lenguaje humano y lentamente habló, perdí mi espora. ¿Espora? Mi semilla. No sabía cómo explicarlo. Cada hongo tendría esporas a lo largo de su vida. Algunas tendrían numerosas, mientras algunas solamente tendrían una. Las esporas eran las semillas del hongo. Nacen en los tejidos y se esparcen en el viento, echando raíces y convirtiéndose en nuevos hongos. Entonces, esos hongos podrían gradualmente crecer, tener sus propias esporas. La única misión en la vida de los hongos era nutrir y madurar la espora. Como sea, él perdió su propia espora cuando estaba lejos de madurar. Anche lentamente volvió su cabeza. Anche podía escuchar el repiquetear de sus huesos cuando se volvía, como una vieja máquina humana. No vayas ahí. La voz humana era ronca y lenta. Morirás. Anche repitió la palabra. ¿Morir? Solamente los humanos pueden entrar a la base humana y tú no puedes escapar del ojo conocedor. Anche tosió un par de veces antes de tomar un fuerte respiro. No vayas, pequeño hongo. Anche estaba perdido. Yo. Una mano humana repentinamente agarró el micelio de Anche. El humano había utilizado mucha fuerza y su jadeo se volvió más rápido. Escucha. Después de un violento temblor y un jadeo, Anche lentamente cerró sus ojos y habló en voz baja. No sabes cómo atacar o defenderte. Eres solo, un pequeño hongo. A veces, Anche lamentaba haberle dicho a Anche que iría a la base humana. Si él no le hubiera dicho a Anche, Anche no hubiera gastado sus últimos momentos tratando de detener a Anche. Él podría haber sido capaz de escuchar a Anche contar una historia. Quizá Anche podría haberlo sacado de la oscura cueva para mirar el cambio de aurora en el cielo por última vez. Como sea, los ojos de Anche no se abrirían otra vez. La corta memoria se disipó en el aire, como la vida de Anche repentinamente desapareció del mundo. Anche era solamente un esqueleto blanco como la nieve. Aún así, él todavía quería ir en contra de los deseos de Anche. Lentamente abrió sus 5 dedos. Sobre la delicada piel y líneas de su palma, había un estuche de balas de metal color latón que era muy pesado. Tenía algunas incomprensibles e inusuales líneas en él. Esto fue lo que había encontrado en el lugar donde perdió su espora. No lo había dejado ir una vez que lo hubo encontrado. Si existía la posibilidad una en 1.000.000 de que pudiera recuperar su espora, entonces la posibilidad recaía en esa cáscara, algo que fue una creación humana. Suspiró y colocó el proyectil de bala en la mochila de piel de animal dejada por Anche. Se inclinó hacia abajo y recogió la ropa que había usado Anche. Era una camisa de manga larga manchada de sangre, pantalones negros y unas botas de piel negras. Teniendo todo eso, caminó fuera de la cueva. La ropa ligeramente suelta rozó contra su piel y pequeñas corrientes eléctricas fueron transmitidas desde su fino nervio terminando en la piel del centro. Esta era la primera vez que estaba en un cuerpo humano y todavía no se adaptaba. Frunció el ceño y levantó las mangas de su camisa suelta. La cueva era larga y ventosa. Las vides estaban apiladas en las paredes de la cueva y se presionaban unas a otras. Como Anche pasaba a través de la cueva, ellas retrocedieron y ocuparon el techo de la cueva. Después de 3 vueltas, el viento ingresó. Era demasiado húmedo. El hongo abrió las vides muertas que cayeron en la boca del agujero. Hongos, su especie, extendidas sin fin en su visión. Miró arriba hacia el cielo, todo era calma y silencio. A través del pabellón, la suave luz del cielo entró. El cielo era gris con un poco de brillo verde. Anche podía oler la lluvia, niebla, serpientes y plantas podridas. Era una noche común. Se sentó en la entrada del túnel debajo del pabellón de grises hongos. Sacó un mapa amarillo oscuro de su mochila. Había diferentes sombras de color en el mapa, marcando el grado de riesgo de diferentes regiones. Anche una vez había señalado la ubicación aproximada de la cueva en la que ellos vivían. Esa era el área más oscura en el mapa, lo que significaba que nivel de daño eran 6 estrellas, el nivel de contaminación era 6 estrellas. Era llamado el abismo.
En el mapa, el área donde el abismo estaba ubicado estaba marcada también con muchos símbolos extraños. Anche los verificó uno por uno de acuerdo al índice en la esquina inferior derecha del mapa. Esos símbolos significaban en donde había hongos, vides come humanos, arbustos devoradores de hombres, simples monstruos mamíferos, combinaciones de monstruos mamíferos, monstruos reptiles comunes, monstruos reptiles altamente venenosos, monstruos alados, monstruos anfibios, mezcla de monstruos polifórmicos y monstruos de apariencia humana en el abismo. Al mismo tiempo, había valles, colinas, montañas, ruinas de ciudades humanas, sitios de carreteras y otra tipografía. Arriba norte y abajo sur, sus ojos estuvieron todo el camino hacia arriba. Por encima del brillantemente colorido mapa, estaba un área blanca pura marcada por una estrella roja con 5 puntas. En el lado derecho de la estrella de 5 puntas se hallaba el nombre de esa área, Base Norte. El verde claro del cielo comenzaba a brillar mientras el fondo comenzaba a oscurecer. A la medianoche, Anche podía apenas reconocer las estrellas en el cielo. Sabía que la más brillante era llamada estrella polar y podía indicar una dirección. Señaló la flecha hacia arriba en la esquina superior izquierda del mapa en la de la dirección de la estrella polar. Pisó madera podrida, hojas, micelio y suelo, saliendo paso a paso. La noche no era negra. El intercambio de luces verdes claro que los humanos llamaban aurora boreal iluminaba todo por delante. Solamente hongos llenaban su visión. Eran amarillos, rojos o cafés, hongos con grandes tapas. Pequeños y densos hongos estaban congregados en las rocas de las montañas. Paquetes de bacterias redondas se esparcían por el suelo. Una vez que ellos maduraran, esporas serían expulsadas como niebla y lluvia. Esas esporas aterrizarían en el suelo húmedo, creciendo en sacos esféricos como sus madres. Había también hongos sin capas. Había solo blancos o amarillas hifas agrupadas juntas o radialmente separadas, flotando en el aire como algas marinas. Como sea, este no era solamente un mundo de hongos. Había vides, musgo, plantas comedoras de hombres y árboles de formas extrañas que acechaban silenciosamente en la noche. En la jungla de plantas, había algunas sombras oscuras y algunas formas extrañas. Bestias o mezclas de bestias y humanos corriendo en la jungla, aullando y peleando. Animales luchando con animales, animales luchando con plantas o plantas luchando con plantas. Altos y bajos aullidos golpean los tímpanos mientras las piedras y el lodo se mezclan con sangre fresca. Anche miró un árbol de pino doblar su tronco para tragar una serpiente de 2 colas. También vio un sapo gigante extender su larga y brillante lengua roja para agarrar un murciélago con manos humanas desde el aire. 5 minutos después de haber tragado el murciélago, un par de negras alas crecieron en su espalda. Eso fue solo una de las miles de escenas que el hongo pudo haber visto y se había acostumbrado a ello. En ese momento, una bestia gris se acercó. Tenía 4 ojos y estaba cubierto de escamas, plumas y piel. La cabeza era como de un cocodrilo y un lobo gigante. 7 dientes estaban expuestos hacia el exterior y se inclinaba cerca de Anche, olfateándolo con una nariz ensangrentada. Anche no se movió. Él tranquilamente se inclinó contra un hongo y respiró incluso mientras su cuerpo entero era olfateado. El enorme monstruo se miró como si no hubiera obtenido nada y arrastró sus pesados pies lejos. Anche se dio cuenta de que nada lo notaría, incluso si usaba un cuerpo humano como un caparazón. Quizá eso era porque los hongos estaban por todas partes, libres de nutrientes. No eran agresivos y algunos eran venenosos. Entonces, él y las criaturas de este mundo vivían en paz. Quizá era como Anche dijo. Él solo era un pequeño hongo. Capítulo 2. Anche caminó durante mucho tiempo. Después de muchos días y noches, la distancia que se movió en el mapa era solamente del tamaño de una pequeña uña humana. Estaba a un dedo entero de distancia de la base norte. No tenía los conocimientos de transportación humana y no sabía cuánto podría tomarle llegar al fin ahí. Finalmente, olió el aire húmedo y oscuro que se desvanecía, el suelo bajo sus pies se comenzó a endurecer. Para el atardecer, el sol se escondía como un gran ojo rojo. En la distancia, las negras colinas lo aceptaban y el sol gradualmente desapareció. El crepúsculo y la aurora flotaron juntos. Anche desplegó el mapa e intentó identificar los caracteres y símbolos. Acababa de pasar un río seco que era el límite del abismo. Después del límite, había un lugar llamado Segunda Llanura. Tenía 3 estrellas en nivel de peligro y 2 estrellas en nivel de contaminación. En efecto, el terreno ondulante del abismo, las grietas en el suelo que podían ser vistas desde cualquier lugar y las enmarañadas sombras de los altos árboles en el medio de la noche se estaban yendo. Este lugar estaba despejado y había una vista panorámica de un crepúsculo llano e interminable. Aún así, Anche estaba inquieto. El aire seco de la segunda llanura no era adecuado para un hongo. No podía encontrar ningún suelo para absorber nutrientes, entonces, solamente podía recurrir a su fuerza física usando medios humanos, como dormir. Habiendo caminado por un largo rato, finalmente encontró una pequeña depresión con disperso pasto verde y amarillo.
Se sentó con sus manos tomando sus rodillas y encontró una posición adecuada para acurrucarse. El hongo había gastado mucha de su vida durmiendo, pero esta era la primera vez que se quedaba dormido en una pose humana. El hongo dormido permaneció silenciosamente en su lugar, esperando con el paso del tiempo. Sin embargo, el dormir de los humanos parecía diferente. Tan pronto como cerró los ojos, la oscuridad sin fin se elevó como una marea. Su cuerpo se volvía ligero como si estuviera perdiendo su propio cuerpo. No sabe en qué momento fue, pero el viento emitía un quejido en su oreja. Era el sonido del viento en el desierto, su cosa favorita antes. Sin embargo, ese viento ahora no tenía sentido. Él perdió su espora mientras daba una vuelta por el desierto. Hubo voces humanas con el viento. No podía recordar las sílabas claramente, solo podía pensar en algunas partes. En el lenguaje humano, había algunos fragmentos que no podían ser puestos juntos. Esto es, extraño, muy... ¿Qué hacer? Toma aquí, la muestra. Al momento siguiente, un inexplicable dolor irradiaba por todo su cuerpo. El sentimiento era ligero pero profundo. Un vacío apareció en su conciencia que nunca más podría ser llenado. Sabía que había perdido la cosa más importante para él desde entonces. Miedo se esparció por todo su cuerpo y desde entonces, comenzó a temerle al viento y empezó a vivir en la cueva. Su corazón latía rápidamente y el miedo repentinamente lo golpeó. Era el miedo de haber perdido su espora. Abrió sus ojos y se dio cuenta de que estaba soñando. Solamente los humanos podían soñar. Entonces, al momento siguiente, su respiración se detuvo completamente. Él sabía cuál era la fuente de su miedo. Una criatura negra estaba parada frente a él. Dos grandes ojos rojos como sangre resplandecían brillantes. El cuerpo entero de Anche estaba tenso y sus ojos se movieron hacia abajo. Era tan alto como un humano, con 3 pares de extremidades delanteras delgadas y afiladas en forma de hoz que destellaban tan frías como la luz de la luna. Cuando se dio cuenta de lo que era, su cuerpo tembló. Era una sensación distante del primer antepasado unos 1000 años atrás. Un hongo podía morir con la mordida de un conjunto de termitas. La bestia en el abismo podía ser displicente con los hongos, pero también podía ser un raro majar en la segunda llanura. En el momento en que esa idea apareció, Anche subconscientemente rodó en su lugar, hubo un ruido sordo contra el suelo, las afiladas extremidades anteriores del monstruo artrópodo se hundieron en el suelo al lado de Anche. Era el lugar en el que había estado tendido. Anche rápidamente agarró su mochila y escapó. Corrió a los arbustos cercanos mientras los pasos del monstruo artrópodo resonaban en su oído. Una vez que el sonido se hizo un poco más bajo, se volvió mirando a su alrededor y luego hacia atrás. Bajo la aurora, finalmente pudo echar un vistazo a la imagen completa de esa cosa. Era un enorme monstruo negro, como una hormiga magnificada en miles de veces. Afortunadamente, su cuerpo parecía demasiado pesado y la velocidad al correr de un humano era más rápida que la de eso. Anche corrió a los arbustos delante de él. Luego cayó. En un abrir y cerrar de ojos, fue envuelto por la sombra proyectada de un monstruo. Hubo viento filoso y las extremidades delanteras del monstruo descendieron sobre su brazo. Las mangas de Anche estuvieron repentinamente vacías. La suave tela colgó y nada fue cortado. Esto hizo que el monstruo se sorprendiera y pausara. Al mismo tiempo, el micelio se propagó y volvió a crecer en las mangas dobladas otra vez formando completamente una mano humana. Rodó sobre el terreno para evitar el siguiente ataque del monstruo. Usó sus manos como soporte para levantarse del suelo y cayó en los arbustos bajos. 2 arbustos espesos bloquearon su cuerpo. No fue suficiente para que él escapara de los ojos del monstruo. Tomó cortas respiraciones y en ese momento, su cuerpo comenzó a cambiar. El contorno de sus brazos, dedos y otras extremidades eran borrosas. Algo estaba comenzando a surgir debajo, convirtiéndose en micelio para escapar de una manera más flexible. Llegando a ese punto. ¡Ban! Un blanco resplandor cruzó a través del aire y el meteorito golpeó las articulaciones entre la cabeza y el abdomen del monstruo. El sonido de un impacto sordo y la luz blanca explotó silenciosamente mezclándose con un resplandor rojo. Anche estaba en los arbustos y vio la gran cosa rompiéndose en 2 piezas en el medio, estrellándose en el suelo. Las hojas de los arbustos crujieron por el impacto y cayeron. La cabeza del monstruo estaba a menos de medio metro de Anche. Los ojos rojos sangre todavía miraban en su dirección. En el abismo, Anche había visto cosas cortarse en 3 y todavía ser capaces de moverse. Estaba pensando en estar un poco más lejos de esa cosa cuando repentinamente escuchó una voz no muy lejos. Esa era la última bomba de uranio. Después de recoger el cuerpo, regresen a la base. Era la voz de un hombre y era muy gruesa. Las conchas de artrópodo no son baratas. No puedo creer que finalmente capturáramos uno. Esa era la voz de otro hombre, esta era un poco más aguda que la otra. Después de una breve conversación, no volvieron a hablar. Los pasos se acercaban. Era el sonido de gruesas botas de piel pisando tierra, mezclándose con el sonido de la fricción. Ellos eran humanos.
Después de que Anche muriera, Anche no había visto humanos en mucho tiempo. Lentamente levantó su cabeza de los arbustos. El espeso arbusto crujió y el primer hombre gritó: «Sean cuidadosos». Momentos después, los agujeros de la punta de 3 armas la apuntaban. Anche solamente los miró. Inevitablemente recordó en su caótica memoria la noche en que perdió su espora. Sin embargo, la existencia de Anche le había demostrado la amabilidad y gentileza de los humanos. Pensó en su situación actual y dijo: «H, hola». Bajo el resplandor de la aurora, la escena enfrente de él fue clara. Había 3 personas con ropa negra y todos ellos eran hombres. Tenían amplios cinturones café alrededor de sus cinturas con revistas atadas a ellos. El hombre que se encontraba en el centro era alto mientras que los otros 2 eran ligeramente más bajos. El hombre en el medio fue el que había hablado primero acerca de la última bomba de uranio. Su voz era muy relajada. ¿Un humano? Hubo un momento de vacilación. Entonces, pensó en el arma que había parado al monstruo y respondió: «Sí». «¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número ID? ¿Dónde están tus compañeros de equipo?» «Anche, 3261170514, perdidos». El hombre frunció el ceño y miró hacia abajo donde se encontraba. Las cejas de esta persona eran gruesas y negras, su nariz era alta y sus labios eran gruesos. La combinación de las características faciales no hacía que Anche tuviera el sentimiento de peligro como con las bestias del abismo. Anche frunció sus labios y miró hacia atrás. 3 segundos después, otro hombre apareció al lado del primero. Era bajo, un hombre de piel oscura apuntó con su arma, lleno de amenaza. Miró a Anche y ordenó con voz baja: «Quítate la ropa». Anche se levantó de los arbustos. Se desabotonó el primer botón de la camisa gris, después el segundo. La piel de su cuello fue expuesta. Su piel era suave, blanca y lechosa, era un poco como el color del micelio. Al siguiente momento, escuchó al tercer hombre silbar. Era un hombre de piel rosa pálida, cabello amarillo con muchas arrugas en su cara, lo que humanamente significaba envejecimiento. Sus ojos eran azul grisáceo y miró fijamente a Anche. Anche bajó su cabeza, desabrochó los restantes y quitó su camisa. El azul grisáceo de los ojos del hombre lo aprobaron y dio un segundo silbido, mirándolo de arriba hacia abajo. Los ojos del hombre eran realmente pegajosos, como una bestia babeante del abismo. Después de mirar a Anche otra vez, anduvo alrededor de donde Anche se encontraba. Al segundo siguiente, la muñeca de Anche fue agarrada por él. Frotó sus dedos contra la piel de la muñeca de Anche, su pulgar contra el hueso de la muñeca. Después preguntó con una ligera voz aguda: «¿Qué es esto?». Anche miró el dorso de su mano y su muñeca. Había algunas marcas rojas donde había sido arañado por el arbusto mientras escapaba del ataque del monstruo. Volvió la cabeza y señaló los arbustos detrás de él, las hojas. Se hizo un breve silencio. Después de un momento el hombre golpeó sus labios juntos. «¿Quieres quitarte el resto por tu cuenta o debería quitarlos por ti?». Anche no se movió. Él probablemente sabía que ellos lo harían. Había escenas similares en la memoria de Anche. La contaminación genética ocurría entre monstruos y monstruos, así como entre personas y monstruos. El primer paso para confirmar si un extraño fue contaminado era verificar si ellos tenían alguna herida. Sin embargo, este hombre lo hizo sentir incómodo. Era la misma manera en la que se sintió cuando era un hongo y una serpiente se arrastró sobre su tapa. Entonces, miró hacia el hombre en el centro. Anche vio muchas bestias feroces en el abismo y pudo juzgar su riesgo. Ahora, tenía el sentimiento de que este hombre fue la menos agresiva entre las 3. Orsen. Después de un breve vistazo, el hombre en el medio habló con voz fuerte. «No actúes enfermo en la naturaleza». Orsen se burló y miró a Anche de una manera incluso aún más desenfrenada. 3 segundos después, el hombre le habló a Anche. «Sígueme por detrás». Anche obedientemente siguió al hombre a la parte trasera de la cabeza del monstruo. No había heridas en su cuerpo aparte de los arañazos de los arbustos. El hombre preguntó: «¿Cuánto tiempo has estado separado de tus compañeros de equipo?». Anche pensó acerca de eso y contestó: «Un día, tienes una buena vida. No parece haber muchos monstruos aquí, sin embargo, hay muchos insectos». Este hombre habló de manera breve pero parecía confiable. Anche volvió a poner a brochar los botones de su ropa y susurró: «¿Van a regresar a la base norte?». El hombre respondió: «En eso». Anche preguntó: «¿Pueden llevarme con ustedes? Tengo mi propia comida y agua». «Te digo que no, ese fue el humano de baja estatura y piel oscura». Justo cuando hablaba, el hombre al que Anche seguía, salió y miró a los otros 2 y él no está lastimado. ¿Lo tomamos? Orsen sonrió mientras miraba a Anche y silbó por tercera vez. ¿Por qué no tomarlo? Aquí no hay mucho para él. Luego miró al humano restante. ¿No piensas lo mismo? Anche miró a los ojos sombríos del hombre de piel oscura. Capítulo 3. La aurora arrojó un brillo verde sobre el suelo. Esta se reflejaba sobre la piel oscura del hombre, mandando un extraño color verde oscuro que era como la piel de un lagarto o un sapo. Finalmente, el hombre dijo:
nosotros no somos jueces. No podernos confirmar que es 100% humano. Dices. Orsen se cruzó de brazos y alargó la palabra por un buen tiempo. Que el nivel de contaminación de la segunda llanura es solamente de 2 estrellas. El hombre de piel oscura estaba callado cuando nuevamente dijo. El tiempo promedio de variación de la segunda llanura es de 4 horas. Eso toma 4 horas. OK. Orsen declaró. Empaquemos el botín. Si no cambia durante ese tiempo, lo llevaremos con nosotros. El hombre de piel oscura finalmente asintió. Los tres se miraron uno a otro y parecían de acuerdo. Mi nombre es Vance. El hombre alto en el medio se volvió a Anche, presentándose a sí mismo. Anche lo saludó. Hola. Orsen, había un poco de molestia en su rostro. El hombre de piel oscura estuvo en silencio por un largo tiempo antes de escupir algunas sílabas. Anthony. Anche también saludó y dijo, gracias. No necesitas agradecer. Vance sonrió. Todos somos compañeros humanos. Acaban de morir compañeros de nuestro equipo y estamos cortos de personal. Después de eso, fue por la cabeza del monstruo y comando al resto de los humanos. Empaquen el cuerpo y vámonos rápido. Entonces Vance sacó un par de guantes y una larga daga de su mochila y se los arrojó a Anche. Ve y cortale las piernas. Anche los atrapó y le dio una respuesta. Después, dio una docena de pasos adelante y paró junto a la mitad del cuerpo del monstruo. Se puso los guantes y comenzó a observar el cuerpo. El artrópodo era grande en estatura y su caparazón por sí mismo era suave. Sin embargo, había algunas rebabas largas y afiladas y tubérculos protuberantes. Miró hacia las piernas de monstruo. Tenía 6 piernas, delgadas y largas. Estaban divididas en 3 segmentos y cubiertas con denso, negro y brillante pelo. Al otro lado, Vance y Anthony lidiaban con la cabeza del monstruo. Removieron el caparazón de la cabeza, dejando el cerebro y otros fluidos fluir hacia afuera antes de raspar el interior. Orsen hacía guardia en el perímetro. Entonces, Anche tomó la daga y se concentró en cortar la unión del monstruo. Después de 5 minutos, una unión estaba cortada y una pierna fue separada del cuerpo del monstruo, cayendo al piso. En el área de cortado, blanco y viscoso líquido que era como algún fluido cerebral lentamente se infiltró en la amarilla arena. Escuchó la voz burlona de Orsen. Bebé, no estés tan disgustado como para vomitar. Anche fue insensible y silenciosamente continuó cortando el siguiente conjunto. No tenía ningún tipo de sentimiento por el monstruo. Incluso pensó que era mucho más limpio que las bestias que vivían en el abismo. Sin embargo, Orsen no quería dejarlo ir. Pasos se escucharon detrás de él mientras Orsen caminaba, su mano derecha en el hombro de Anche, dedos acariciando su hombro. Bebé, ¿cuántos años cumples este año? Anche escuchó un tipo de codicia en su tono. Era la codicia de las bestias de cara a la comida. Era solo que, según su cognición limitada, los humanos no se alimentaban del mismo modo. Por eso, él respondió tranquilamente. 19 años. Anse tenía 19 años. Desde que comió los genes de Anche, él probablemente tenía 19. Luces como si tuviera solamente 17. La risa de Orsen salió desde su pecho y su voz aguda era aguda y mordaz. Anche frunció el ceño y no supo cómo responder. Orsen, en ese momento, la voz de Vance llegó de no muy lejos. Concéntrate en la guardia. Orsen resopló y apretó el hombro de Anche antes de alejarse. Anche una vez más se dio cuenta que cada individuo humano podía tener diferentes características. Por ejemplo, Anche era diferente de los humanos que le quitaron su espora, mientras Vance era diferente de Orsen. Anche estaba realmente agradecido con Vance. Inclinó su cabeza para continuar cortando las uniones. Cada nivel estaba dividido en 3 segmentos y después de cortarlos, cuidadosamente los juntó en una pila. El caparazón desprendía un brillo metálico y era tan duro como una piedra. Una vez que se apilaban juntos, hacían un claro sonido de impacto. Después del tiempo que toma desmantelar 6 patas, Vance y Anthony también habían completado el desmantelamiento de la cabeza y llegaron a la otra mitad del cuerpo. Vance echó una mirada a la pulcra pila en el suelo y sonrió. Eres bastante serio. Entonces le dijo a Orsen, conducirás el carro hasta acá. Orsen no habló. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Anche se hizo a un lado y observó a Vance y Anthony tomar el pecho y el abdomen del monstruo. Preguntó. ¿Puedo ayudarles? Vance habló mientras usaba guantes y sostenía unos alicates largos del tamaño de una pierna humana. No ha salido mucho. ¿Verdad? Anche contestó. Solo quédate ahí. Vance usó los alicantes para hacer palanca y abrir el caparazón sobre la conexión entre el pecho y el abdomen del monstruo. El borde del caparazón era irregular y había espinas negras afiladas en la conexión con otras piezas del caparazón que brillaban con una luz gris. Hay muchas espinas y aquellos que no tienen experiencia pueden fácilmente ser contaminados. Vance explicó. El nivel de contaminación de la segunda llanura no es alto y existe la posibilidad de infectarse. Anche obedientemente retrocedió y los observó desmantelar el cadáver.
Un negro caparazón fue abierto después de otro. Las vísceras y los tejidos corporales fluyeron por todas partes en el suelo. Estaba mirando cuando hubo un sonido sordo retumbante. Anche miró a la derecha y vio un negro y rectangular vehículo blindado como un monstruo crustáceo. Lo sabía bien. Había 5 vehículos blindados en el antiguo equipo de Anche. El vehículo se acercó y Orsen saltó fuera. Vance no levantó la cabeza mientras dijo, ayúdalo a llevar las cosas dentro del carro primero. Anche hizo un sonido con su boca en acuerdo y tomó las piezas del suelo. Cuidadosamente las ató todas juntas con cuerdas y se las entregó a Orsen. Orsen las moró y las puso en la cajuela del vehículo blindado. El enorme monstruo se volvía pequeño y más pequeño mientras más caparazones eran tomados por Anche. Ató una pila de caparazones con cuerdas cuando sus movimientos de repente pararon. En ese momento, la filosa pieza de caparazón bajo sus manos, las puntiagudas puntas sobre la superficie tenían varias gotas de líquido condensado, eran negras y difíciles de encontrar sin una inspección cuidadosa. Miró hacia abajo las manchas en el suelo y confirmó que todo el líquido en el cuerpo del monstruo era blanco, amarillo o transparente. ¿De dónde venían estas gotas de líquido rojo? Él recordó la sangre que salía del cuerpo de Anche antes de que muriera. Anche volvió su cabeza para mirar a Vance y Anthony. Ambos estaban intentando desmantelar el cuerpo, luciendo tan tranquilos como era usual. Entonces, Anche actuó como si nada hubiera pasado y bajó su cabeza continuando amarrando las partes. Después de un tiempo, el desmantelar finalmente terminó. Las 3 personas parecían convencidas de que Anche no se convertiría repentinamente en un monstruo mortal. Suban al carro y regresemos a la base. Vance ordenó. Anche, tú también vienes. En el vehículo blindado cabían 7 u 8 personas. Había una habitación en el interior para descansar y estaba dividida en 3 simples compartimientos. Sin embargo, cada compartimiento era realmente muy bajo y estrecho, así que la gente tenía que inclinar la cabeza para entrar. Anche se había colocado en el espacio que daba más al exterior con la puerta a su lado derecho. Se tendió sobre su mochila. Anthony estaba en el frente conduciendo. Vance estaba al lado de él y Orsen estaba en el compartimiento más interno. La puerta se cerró y se hundieron en la oscuridad. Solamente una tenue luz brillaba desde una pequeña ventana a un lado. Después de un conjunto de temblores, el vehículo blindado comenzó a avanzar lentamente. Ocasionalmente hubo baches, pero no muchos. Anche miró la oscuridad frente a él y sintió que estaba flotando en una negra marea que se envolvía a su alrededor mientras era llevado a la base norte, de la que no sabía nada. Estaba envuelto por un ligero desconcierto y estuvo aturdido mientras se sentaba silenciosamente en la oscuridad. La luz que provenía de la pequeña ventana creció fuertemente y los alrededores eran un poco más brillantes. El carro se detuvo y Anche escuchó a Orsen levantarse. Dio 3 pasos y abrió la puerta para entrar en la cabina, yendo para reemplazar a Anthony. Anthony volvió a la posición original de Orsen y se acostó. Respiró con dificultad y se movió mucho, causando que el suelo temblara. Entonces Vance preguntó fuertemente. ¿Qué está mal? Anthony contestó. Estoy un poco cansado. Pasó un largo tiempo hasta que le tocó a Vance reemplazar a Orsen. Anche instintivamente se acurrucó. Sabía que Orsen dormiría al lado de él y estaba un poco perturbado. Hubo un retraso en el sonido de un humano acostándose al lado. Anche abrió los ojos ampliamente mientras esperaba. Al momento siguiente, ahí estaba el sonido susurrante de pasos y un hombre se dirigió directamente hacia él. Bebé, la voz de Orsen era baja y ronca. Sus piernas se apretaron en las piernas dobladas de Anche y un brazo rodeó su hombro. Anche por reflejo se movió, pero fue presionado al suelo por una fuerza mayor. Vance, ese chico no sabe lo que haces, pero he estado con más equipos mercenarios de los que ha podido ver. Anche luchó y jadeó varias veces. Por favor, no hagas esto. ¿No hacer esto? Orsen sonrió. En el oscuro ambiente, sonrió pareciendo demasiado feroz. Anche no respondió y Orsen retiró la mano contra su hombro para desabrocharse el cinturón. Parecía tan feliz de poder sostener a Anche con una mano. Su sonrisa se volvió más grande y su tono fue rudo y burlón. Bebé, ¿qué puedes hacer con esa fuerza? No puedes conducir o usar armas pesadas. ¿Solamente puedes esperar a morir cuando te encuentres con monstruos? ¿Para qué te sacaron tus compañeros de equipo? ¿Para ver? Sostuvo el cuello de Anche mientras hablaba, inclinándose cera, su incipiente barba contra el cuello de Anche. El olor acre del humo se extendió. He visto a muchas prostitutas como tú, pero esta es la primera vez que veo a una tan hermosa. ¿Con qué equipo mercenario estabas originalmente? Anche soltó un grito ahogado cuando Orsen se apretó contra él con fuerza, la lengua caliente se movía sobre su piel. Anche volvió la cabeza y tosió por el olor a humo. Su mano derecha buscó a tientas en la oscuridad y finalmente agarró la daga que Vance le había dado. En ese momento, se escuchó un enorme sonido en la puerta de al lado de donde estaba el lugar de Anthony, como si algo hubiera caído al piso. No te preocupes. Orsen se rió y llamó a Anthony. Puedes ser tú en un momento.
Sin embargo, sus palabras no parecieron tener ningún efecto porque hubo un sonido de pasos que provenía de ese lugar. Olsen maldijo y sostuvo a Anche contra la pared, tirando con fuerza de la camisa de Anche. Anche no se resistió más y agarró su daga, silenciosamente mirando al oscuro corredor. Blanco micelio se extendió por el suelo a su lado como si estuviera planeando algo. Al segundo siguiente, todos sus movimientos se detuvieron. Un monstruo con torso humano y 3 pares de piernas delgadas se extendieron por detrás, caminando a través del corredor con rizadas y suaves alas. 2 grandes ojos compuestos de color rojo sangre brillaban en su cabeza.